Capítulo 5. El libro de los Proverbios, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Todavía hay Biblias ahí hojeándose. ¿Sabe? Cuando leemos la palabra es bueno. A mí me encanta que no pongan nada ahí, fíjese, para que usted lea la Biblia. Amén. Y dice Proverbios capítulo 5, y lea conmigo el versículo 22 y 23. Y oiga lo que dice el sabio Salomón. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y reteniendo será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Hoy lea conmigo el 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Amén. Puede sentarse. Amén. La porción o lo que el Señor me daba a mí es una lección que aprender, pero la vamos a aprender en la vida de Sansón. Cuando el Señor me llevaba a estos versículos, ¿usted sabe qué es un epitafio? ¿Verdad que sí? La mayoría sabemos. ¿O hay alguien que no lo sabe? Es mejor pasar por ignorante una vez, ¿verdad? Que toda la vida. ¿Usted no oye? ¿Qué es un epitafio? Es lo que le ponen a alguien cuando muere. Amén. En la lápida ahí le ponen que fue bueno, que fue... Pero miren, qué tremendo lo que escribió Salomón. Bien podría ser el epitafio para la tumba de Sansón. ¿Lo lee conmigo otra vez? Versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Cuando hablamos de Sansón, yo creo que la mayoría aquí conocemos la historia de Sansón, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Mire, Sansón fue un hombre fuerte, pero con una gran debilidad. En este caso, yo quiero que usted no vaya a tomar solo la lujuria o el deseo sexual que tenía Sansón, porque todos tenemos un gigante que así como a él lo dominó, hay uno que nos domina a nosotros, ¿verdad? Este es el ejemplo que vamos a tocar, pero usted ponga lo suyo. Soberbia, glotonería, haraganería, ira, enojo, soledad. Mire, hay tantas cosas que en nuestra vida se vuelve un gigante con lo que peleamos. Yo sé que hay cosas en las cuales nosotros vamos saliendo, pero siempre hay una con la cual siempre estamos luchando. ¿O solo yo? No, ¿verdad que todos? Y oímos palabra, y viene el Señor y nos ministra, y siempre seguimos y seguimos. Amén. A pesar del hecho que nació de padres muy piadosos. O sea, Dios lo mandó a un hogar piadoso. Mire, fue apartado desde antes de nacer. Y estamos viendo, y usted y yo sabemos cuál fue el problema en Sansón. Amén. Apartado para ser nazareo. El Señor le dijo a sus padres, no vas a pasar navaja sobre su cabeza, ni tu mujer vas a tomar ni vino
ni sidra. En escuela bíblica aprendíamos que existen unas religiones paganas, hermano, paganas, que no permiten comer la uva, porque dice que el sabor de la uva queda en las enzimas digestivas y queda el sabor en el cerebro. Que cuando usted muerde una uva y la tiene por un buen rato, es igual que el sabor del vino. Pero ¿para cuántos el vino no es problema? Para mí no lo es. A mí me pueden regalar una botellita y yo la ocupo para la comida y ya la eché. Pero también, si me la regalan, mire, yo me recuerdo una vez, le dicen a Jenny, Jenny, ¿andás con tu pastora? Sí. ¿Sabes qué? Te voy a regalar una mejor de las botellas que yo tengo. Y la Jenny me la lleva. Me le quedó bien. ¿Sabe? Valía 98 euros. Yo le digo, te hubiera dado mejor el pisto. Le digo. Pues sí. Agarré la botella, la quebré y la dejé ir. Yo no estaba en mi casa para cocinar. ¿Me comprende? Entonces todos tenemos un gigante. Un gigante que nos domina. En la vida de Sansón era la lujuria, era el sexo, eran las mujeres ilícitas. Pero yo no quiero que usted se enmarque que solo es lujuria lo que vamos a hablar o solo es sexo. No, usted tome lo suyo para que Dios pueda hablar a su corazón en esta noche. Amén. Entonces, también dice que fue un hombre de una posición elevada. Imagínense, desde antes de nacer fue llamado para ser juez sobre el pueblo de Israel. Amén. Pero con todo aquello, con todo lo que sus padres habían puesto alrededor de él, había un pecado en él que lo dominó. Y es que mire, hermano, cuando hablamos de la vida de Sansón, cualquiera de nosotros sabemos que ninguno de nosotros llegamos al pecado de la noche a la mañana. Es despacio. Nos vamos alejando del Señor tan fácilmente, tan lentamente, que cuando venimos a caer, no fue ayer que empezamos. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros, él fue llamado a ser juez, a conquistar, pero observamos que en el registro de su vida hubo alguien que lo venció. Y Gálatas habla, ¿verdad? Que aquel que es seducido de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿En qué nos entretenemos? Porque siempre va a alimentar nuestras áreas flacas, nuestras áreas débiles. Amén. Mire, las primeras palabras que se miran, o sea, yo no sé si usted cuando lee puede escuchar lo que Dios le está diciendo. Cuando alguien le escribe una carta, o le manda un email, o le manda una nota, ¿usted solo lo lee o se imagina la voz de alguien? ¿Verdad que sí? Vaya conmigo a Jueces, capítulo 14, un poquito atrás. Y mire, la vida de Sansón aparece desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Amén. Y vaya conmigo un poquitito más atrás. Mire el verso 24 del capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció. ¿Y qué dice? Y Jehová lo bendijo.
y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero las primeras palabras que vemos narradas aquí, miren el capítulo 14, y dice: descendió Sansón a Timnac, y vio en Timnac a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnac una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Mire, aquí sabemos nosotros que los padres contendieron con él. Mira que no es cristiana, mira que es una filistea. Y ahora le decimos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Es un filisteo. ¿Cómo te estás fijando en eso? Óigame, Sansón sabía para qué había sido levantado, y no es primera vez. En esta ocasión a Sansón le empieza a tocar, a pelear contra los filisteos, pero los jueces anteriores habían peleado con los amonitas, con los moabitas, ¿me entiende? En el capítulo 4 vemos nosotros también que había guerra contra los filisteos, o sea, él sabía que no era lo que Dios quería para él. Pero él dice: he visto una mujer y quiero. Mire, se sintió tan atraído por esa mujer sexualmente. ¿Sí? O dígame, usted que está casado, ¿qué le atrajo de su mujer? ¿O qué le atrajo de su marido? ¿No fue el físico? No me diga que los ojos de paloma. No, así es lo que menos se fija uno. Se fija en otra cosa. Que sea cheles, y me gustan cheles, que sea moreno si es moreno, si es gordito, flaco, lo que sea. O sea, hay una atracción física. Pero el problema en Sansón fue tan evidente que en el versículo 3 le dice: y Sansón respondió a su padre al final: tomad esa mujer, porque ella me agrada. Esas son las palabras de Sansón. He visto a una mujer y me agrada, esa quiero. Mire qué bíblico nosotros, ¿verdad? Sansón fue donde sus padres. Voy a cumplir lo que papá dice y mamá me han enseñado toda la vida. Tomarlos en cuenta. Pero al final hizo lo que le dio la gana. Entonces, no los tomó en cuenta. Fíjese bien, dice la palabra que le dieron a la mujer, y usted sabe todo el relajo, se la quitaron, se la dieron al compañero, vino el suegro, le dio a la otra hija, y todavía dice Sansón: sobre mí no va a caer este pecado de los filisteos porque me están dando otra mujer. Mire qué sencillo. Lo ha leído, ¿verdad? Y si no, que le quede de tarea, léalo. Y viene en el capítulo 15, y mire lo que dice, después de todo eso de las zorras y de todo lo que quema, y dice en el versículo 20: y juzgó a Israel en los días de los filisteos. ¿Cuántos años? 20 años. Usted y yo vamos a poder detener al gigante siempre y cuando estemos bajo la sombra del Altísimo. ¿Se recuerda lo que nos estaba enseñando el pastor el martes pasado? ¿Un martes o domingo? No me acuerdo. Cuando dijo que realmente nosotros pecamos porque somos pecado. Y hacía la cita bíblica y decía que David dijo: en pecado me concibió mi madre. Y entonces vemos que Sansón, después de esto, pasó 20 años. Pudo detenerse 20 años sin cometer errores. Pero, como el gigante estaba ahí, como no lo había podido eliminar, como no había podido decirle al Señor: Señor, él salía a pelear y Dios le bendecía. Es más, adelante de estos versículos
tuvo una gran batalla y todavía le dice al Señor, mira, me ha dado esa gran batalla y ahora me voy a morir de sed, no puede ser posible. Tremendo. Nuestras actitudes muestran cuán alejados estamos del Señor, sin sentirlo. 20 años pasó juzgando. Pero ya no se conformó con lo que había. Es que mire, hermano, nosotros dejamos de estar como Dios quiere. Y yo siempre lo he pensado y se los he dicho predicando, que realmente el hombre de pecado está amarrado porque yo permito que el Espíritu Santo me gobierne. Pero ¿quién de nosotros puede olvidar cómo se fumaba, cómo se tomaba, cómo se bailaba? ¿No le ocurre a usted que cuando está viendo una película sacan una canción de los 70, de los 80, y usted ya casi mueve el piecito? ¿O solo a mí me pasa? ¿Verdad que sí? Y uno dice, Dios mío, los críticos... No. Estoy vieja, hombre. Amén. Pero cuando no nos detenemos, Él cayó más bajo. Ya no fue solamente una mujer pagana, hoy vio una prostituta. Mire cómo va descendiendo el hombre. Y había sido levantado para ser alguien especial. Yo le pregunto, ¿usted ha sido levantado para ser alguien especial? Claro. Mire, esa alabanza que cantaba el hermano Eduardo, en un momento allí nos dio libertad. Es que a mí se me salen las lágrimas, hermano. Porque cuando nosotros creemos que realmente el Señor nos ha salvado, fue en ese instante que creímos. Bueno, yo con todas las alabanzas lloro porque todas me pegan, ¿verdad? Estoy tan mal que todas me pegan. Y mire el versículo 1 del 16. Fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Y dice, y fue, y dicho en Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon, los echaron, y no les pasó nada. Es que, hermano, el momento en que el Señor de verdad se aleja de nosotros, empezamos a ver ese momento de oscuridad tan grande. Y dice en el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Fue tanto el deseo de satisfacer lo que él quería, que no se dio cuenta que el Señor ya no estaba con él. Amén. Entonces nosotros vemos que el resultado de las relaciones ilícitas de Sansón son conocidas. Un hombre fuerte de la tribu de Dan, llevado cautivo, y después de ser el gran hombre, vino a ser un esclavo de los filisteos en el campamento enemigo. Mire, los ojos le fueron arrancados, ¿se puede imaginar? Su cabello fue rapado. Lo pusieron como un animal de carga a morder en un molino a mover la piedra. ¿Quiénes de nosotros hemos llegado hasta ahí? Es que los que hemos tocado fondo, hermano, sabemos que esto es difícil. Su debilidad lo llevó a ser encarcelado. Lo llevó a estar atado. Lo llevó a ser ciego. Llegó a ser como una mula de carga.
Y es que eso es lo que hace el pecado en nosotros cuando nosotros no combatimos ese gigante que tenemos enfrente. Por eso le decía yo, aquí vamos a ver el pecado sexual de Sansón, pero cada uno de nosotros debemos de evidenciar cuál es el nuestro. El orgullo de Israel, aquel que había sido comisionado, ahora era un payaso. Ahora el hazme reír de los filisteos y calvo. ¿Por qué la Biblia lo aclara? Porque se imagina la cabellera que tenía Sansón. Ha de haber sido preciosa. Y ahora era un payaso para los ojos. Lo triste es que él ya nunca más iba a volver a ver, hermano. Lo que a nuestros ojos, porque dice el Señor, en los Salmos también aparece que la ventana de nuestra alma está en los ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué deseamos? ¿Qué codiciamos? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué nos puede llevar al fracaso o a la victoria? Él ya no iba a poder volver a ver jamás. Esa vida llena de promesas, llena de dignidad, porque el Señor lo había puesto en un honor, en una parte muy alta. Ahora, ¿se puede imaginar a Sansón? Ciego, desilusionado, impotente. Yo me imagino que él estaba desesperado. Y ahora, aunque él recordara todas sus aventuras, porque sabe, la mente humana, si usted y yo todavía recordamos con agrado aquellas cosas en las cuales pecamos, qué peligroso. Yo cuando escucho un testimonio, es que mire, yo servía y yo pedía más, traigan más cervezas, y yo digo, ¿cómo me voy a alegrar o cómo voy a poder contar con gozo si eso es para vergüenza? Imagínense lo que había hecho Sansón, los recuerdos para él de sus locuras, por eso el proverbio lo dice, y morirá por las locuras que hizo. Por eso le digo, más parecería como el epitafio para la tumba de Sansón. ¿Y para cuántas personas que nosotros conocemos? Recordar que no hizo caso, que bajó a Timnat, que cogió una mujer, engasó una prostituta y llegó hasta el valle. Óigame, cada vez desciende, 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 desciende. Y el Señor no tiene ni para él, ni para nosotros, semejante camino. Usted tal vez no se acuerda, pero nos han enseñado que nosotros tenemos una predestinación y un preordenamiento. El Señor nos mira sentado, y lo dice su palabra, sentado en los lugares celestiales. Pero ¿cuántos estamos en la línea recta? El Señor tenía a Sansón para ser juez sobre Israel. Pero Sansón no quiso seguir la línea que el Señor quería, sino que se desvió. Y cualquiera diría, pero de aquí para acá es más recto. No. Usted tiene que regresar donde se perdió. Donde se olvidó de Dios. Y que qué fácil sería. Es cierto, el Señor es borrón y cuenta nueva, pero no con los privilegios que usted y yo teníamos antes. Estamos equivocados. Si no, Sansón sería un ejemplo. Le creció el cabello y los ojos. ¿Le volvieron a salir? No. Si le creció el cabello era para que viera que el Señor sí le había escuchado.
Nadie, ni usted ni yo, somos inmunes a ese gigante que todos los días va a querer destruirnos. ¿O cuántas personas conocemos nosotros que han empezado en este camino y ya no están? Pastores, ministros de alabanza, predicadores, obreros del Señor, evangelistas, o tal vez uno que se sentaba a la par suya y ya no está. ¿Dónde está? Por eso le digo, ninguno de nosotros puede ser un salto salvaje o una mirada sutil lo que le va a poner el enemigo de nuestra vida, que es Satanás. Aquí no es porque usted sea inteligente, porque tenga un grado académico. Es que no es eso. Mire, el coeficiente intelectual de un hombre puede tener, qué sé yo, 180. Pero si no conoce de Dios, no es sabio, es inteligente. Y usted y yo podemos tener 40 y ser más sabios que Él, porque amamos la palabra del Señor. La sabiduría no está en la inteligencia. Nosotros mismos no podemos decir, ay, yo sé Biblia y por eso me voy a salvar. Mentira, el diablo conoce más Biblia que usted y que yo. Y no por eso es salvo. Una tentadora voz puede infiltrarnos en nuestra mente. ¿Cuántos no peleamos con aquello? Y mire, entre más usted pelea y pelea y pelea con sus fuerzas, entienda, nunca va a ganar. Pero cuando nos rendimos al Señor y somos sencillos en decirle, es de más, yo no puedo. Es que eso es lo que el Señor está esperando. Que nosotros seamos tan inteligentes y tan sabios de poder decir, Señor, este pecado me aleja de ti, apártalo de mi vida. Mire, cuando yo miro los profetas mayores y miro a Jeremías, dice que le quitaron la delicia de sus ojos, lo dejaron viudo. ¿Usted se quiere quedar viudo o viuda? ¿Verdad que no? ¿Y cuántos ponemos como mayor prioridad? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestra mujer, nuestro marido. ¿Sabe que cuando yo leí eso sí me dio miedo? Porque yo sentía que me tenía loca por el hombre, ¿verdad? Y el Señor me llevó y... No, Señor. Yo me voy a poner a cuentas contigo. No vaya a ser, porque viuda no quiero ser. No, honestamente. Óigame, yo tenía 26 años cuando leí eso. Y yo dije, no, Señor. Mi suegra es viuda, mi madre es viuda, yo no quiero ser viuda. No, si no es nuevo. Uno debe de saber cuánto puede amar a una persona y dejar de amar a Dios. Y el quitar una cosa por la otra no cambia, al contrario, hermano, le da más estabilidad a nuestra vida. Que haya sido alarmista, ¿verdad? Pero si el Señor me habló, y yo dije, no, Señor, no quiero ser viuda, tampoco me quiero morir ahorita. Yo hago la broma. Yo quiero dejar ese huesito cuando ya no tenga nada de carnita. Para que quiera que chupe hueso, pero no carnita. Y me dice mi marido, vos estás... Soy egoísta. No es que hay que saber pedir. Bueno, volvamos a Sansón mejor. Mire, si todos tenemos debilidades, hermano. De verdad. Solo es que sepamos cuál es nuestra debilidad. ¿Sabe? Yo bromeo mucho
es que estos no me quieren dar nietos. Y yo recuerdo que un día cantando ahí, me sentí sola, pero sin genealogía, así, hermano. Y entonces terminamos de cantar y yo me acuerdo que agarré a la hermana Martita Aguilera. Venga, le dije yo, venga a orar por mí. Esto no es de Dios. Yo puedo anhelar mucho algo, pero no puede ser mayor de lo que Dios tiene para mí. Mire que me estoy ministrando. Amén. El diablo solo espera que nosotros dejamos una ventanita abierta, ¿verdad? Pero en nuestra mente, para él entrar. Y si usted le cierra la puerta, va a la ventana a tocarle. ¿Cuál es ese gigante, hermano, con el que usted está peleando? ¿El de él? Nosotros sabemos hasta dónde lo llevó. ¿Cómo maneja usted y yo? ¿Cómo manejamos a ese intruso en nuestras vidas? ¿Sabe cómo se maneja? Pidiendo auxilio. Cuando viene el pensamiento, hermano, ahí es donde nosotros debemos de correr e hincarnos, sentarnos, detenernos un momento y decirle, Señor, no, yo ya no quiero esto. No me hace feliz. El pedir auxilio, eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Y nosotros debemos de aprender a disfrutar nuestro nuevo hogar con Cristo. El hallarle el sabor a la palabra del Señor, al congregarnos a un canto, a una alabanza, hermano, eso nos llena más que cualquier otra cosa que nos quiera dominar. Pero también que escuchamos, ¿verdad? ¿Qué escuchamos? Porque no me diga que todas las radios, yo ya le he dicho, no pongo radios cristianas, peco. Si son más del mundo que otra cosa. Y algunos predicadores dan náusea de oír las cosas que dicen. Amén. El Señor dice que cuando nosotros nos bautizamos, morimos al pecado juntamente con Él, ¿verdad? Y resucitamos con Él a través del bautismo. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Amén. ¿Por qué el pecado sigue ejercitándose en nosotros si hemos muerto con Cristo? Es porque nosotros todavía le dejamos una ventana, hermano, abierta. El Señor no quiere eso para nuestra vida. Satanás tiene un compromiso, destruirlo a usted y destruirme a mí. Ese es su compromiso. Él lo que anhela es pelear con nosotros y vencernos, meternos en una muerte eterna. Así que nosotros debemos de pedir auxilio. Y es que mire, hay momentos en que nosotros sabemos que estamos siendo débiles. Yo no quiero entrar en detalle, porque cada uno de nosotros sabemos cuándo estamos siendo débiles. Cuando usted tiene el teléfono y tiene ganas de hablar y no dice, llamo, no, y llamo. ¿Y qué le diría el Señor si esa llamada, si ya empezó esa batalla en usted? Es porque no es de Dios. Así de sencillo. ¿Voy o no voy? Ya cuando usted empieza en eso, empiece y pare y póngale un alto y diga, Como ver algunos programas de televisión, ¿verdad? Yo, hasta que una vez escuché a una ex satanista, entendí por qué
Las novelas son tan adictivas a la gente. Yo le doy gracias a Dios que nunca me gustaron y en mi casa se miraban todas las que pudieran. De verdad, se terminaba una, seguía la otra y seguía otra y otra y ahí se miraban todas. El Señor en su misericordia lo guarda a uno de muchas cosas. Que Chucho el Roto, que la María, que no sé quién vino de Italia y no sé dónde. Ah, ¿verdad que se acuerda? Y la vuelven a repetir después, ¿verdad? La María como 3 veces he visto yo la María en 1, la María en 2, la María en 3. Pero ¿por qué son adictivas? ¿Qué enseñan? Falsedad, mentira, lujuria, sexo ilícito, intriga. Y uno a veces se pregunta por qué mucha gente, y no solo mujeres, y yo he visto hombres corriendo para sentarse a ver la novela. Una vez estábamos en una casa de invitados, claro, él no es cristiano, ¿va? Y salía corriendo y se sentaba. Y no vas a cenar hoy con nosotros, le decía al esposo. No, aquí servime, ustedes coman bien. Viendo la novela. Gerente general de una compañía fuerte. Por eso le digo, la inteligencia no está en eso, está en conocer la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted de José? Fue creyente, disciplinado y todo. Y en el momento decisivo, no, si es que él sí se fue para el cuarto. Si no, no le hubiera quedado la ropa a la mujer. Pero en el momento decisivo pudo reaccionar. Pero nosotros no sabemos si vamos a llegar al cuarto y vamos a reaccionar. Eso no le cabe, o sea, usted no puede atenerse a eso. Mejor no, ni acercarnos. Cuando llegó el momento, huyó. Así debemos de ser nosotros, huir. Pero ¿qué hacemos? La palabra dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero nosotros huimos del diablo y queremos resistir la tentación. Y mire, Sansón no pudo. Él se intoxicó de lo que quería y cayó. Vaya conmigo y veamos los últimos versículos de la vida de Sansón en el capítulo 16 de Josué. Léalo conmigo. Jueces 16, versículo 28 en adelante. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Hasta ahí dejémoslo. Entonces clamó. Mire, es que el Señor tiene que esperar que nosotros estemos hartos. Cuando habla de clamar, la palabra dice que lo anunció, que lo gritó, que invocó, que profetizó. Le estaba diciendo: Señor, si tienes memoria, y busca en esas memorias de aquellas promesas que tú dices para mi vida. Dice que clamó. Le estaba diciendo:
Señor, en esta condición yo puedo gritar. ¿Quién de nosotros no grita cuando se encuentra que ya no hay solución? ¿A quién le importa si nos oyen o no nos oyen? Él gritó desde sus entrañas. Es que era la única forma que Dios iba a escuchar eso. Cuando usted no tiene angustia, usted ni siquiera levanta la voz para orar. Pero cuando hay angustia en el corazón, usted se tira al suelo, llora, gime, grita. Estos son los últimos momentos de la vida de Sansón. Es que Sansón sabía lo que le iba a pedir al Señor. Y entonces ya no le importaba si lo escuchaban gritar. Otra vez que se burlaran de él, ya no valía la pena. En este momento viene y grita. ¿No se recuerda usted de Jonás? Jonás ya no tenía nada que perder, estaba dentro del gran pez. Y dice que desde dentro del gran pez clamó al Señor. Hermano, ¿usted se ha encontrado en esa condición? Si nunca ha llegado ahí, dele gracias a Dios. Porque sentirse solo es lo más feo cuando uno ha experimentado la comunión con Dios. Yo no me voy a cansar de testificar que una vez me enojé con el Señor, pero me enojé quizás como Jonás, hasta la muerte. Y yo ya no quiero nada contigo, le dije. Mire, hermano, empecé a sentirme vacía, pero una soledad que yo en mi vida la quiero volver a sentir. Y gracias a Dios no me duraron 4 horas el enojo. Pero qué horrible. Y mire, por una tontería me enojé con el Señor. Y yo le dije, Señor, perdóname. Y cuando entonces dice, clamó, y el hebreo lo traduce como profetizó, como invocar, como Señor, trae a memoria aquellas cosas que has dicho de mí. ¿Quién de nosotros no hemos tenido palabra del Señor, profecía sobre nuestra vida? ¿Y por qué no se cumplen? Porque nuestra vida no le agrada a Dios, sencillo como eso. Jonás, Sansón clamaron, porque la única manera que el Señor podía escuchar era el arrepentimiento saliendo desde las entrañas. Óigame, él ya había sido vencido por ese gigante. Ahora él sabía el único que lo podía sacar de ahí. Óigame, él estaba sabiendo. Cuando él empieza a orar, él sabía lo que le iba a pedir. Quiero morir, sí, pero quiero morir haciendo tu voluntad. Dice que clamó. Sansón entonces clamó Sansón a Jehová. Y fíjese que el primer Jehová es un sonido diferente del Señor. O sea, era como decirle, mío, es que eres parte de mí. Jehová, eres parte de mí. Y dijo, o sea, viene Sansón y le dice, y dijo, él estaba anunciando, lo que él le iba a pedir era firme. ¿Cuántas veces le hemos pedido nosotros cosas al Señor? Y cuando nos baja el 20, que no estamos ya tan espirituales, nos arrepentimos, o dudamos, o cavilamos. Pero cuando estamos siendo ministrados por el Señor, no nos da miedo pedirle, Señor, mátame, pero ya no quiero volver atrás. De verdad, hermano, hay coritos que dicen, y de volver a pecar, mejor morir. Hasta lo cantamos en los bautismos. ¿Ya lo ha cantado usted? ¿O ya no se acuerda? Ah, soy bautizado como manda el Salvador, y de volver a pecar, mejor morir, dice al final. ¿Le entendemos lo que estamos cantando? Él sí sabía lo que le iba a pedir. Él estaba consciente. Y le está diciendo,
Señor, Jehová mío, Señor Adonai, Dios eterno. Y le dice, acuérdate ahora de mí. Mire qué difícil, ¿verdad? Estaba diciendo, Señor, acuérdate de mí hoy. Recuerda, haz memoria de aquellas cosas que dijiste para mí. ¿Usted se recuerda de todas las promesas que Dios le ha dado? ¿Que va a hacer en su vida? ¿Cuántas de ellas no se han cumplido? Porque usted no ha dado la talla. Porque usted no ha llegado donde Dios quiere que llegue. ¿Qué nos impide tener lo que necesitamos? Si Mateo 6 es claro, dice, todas estas cosas te van a seguir. ¿Por qué no las tenemos, hermano? ¿Qué gigantes hay en nosotros que no nos permite recibir lo que Dios tiene para cada uno? Y le dice, acuérdate. Y le dice, ahora de mí y fortaléceme. Cuando le dice fortaléceme, óigame, ¿se recuerda cuando el Señor le pide, Jesús en Getsemaní le pide, Señor, estoy angustiado? ¿Ha sentido usted la muerte? Orando. Viene Sansón y le dice, fortaléceme, abrázame, Señor. Ampárame, reedifícame, restáurame. Es que si no llegaba eso a la vida de Sansón, él podía haber echado su cuerpo sobre las dos columnas y no iba a pasar nada. Nada iba a ocurrir. Él prefirió morir porque había tocado hasta el fondo. Señor, yo quiero sentirte nuevamente, quiero volver a sentir tu protección, quiero sentir tu abrazo. ¿Usted ha tenido necesidad de que Dios lo abrace? Es que mire, hermano, cuando nos sentimos como nos sintamos y ese gigante nos quiere aplastar, solo nos queda decirle, Señor, fortaléceme. No me pases de largo. Él estaba pidiendo fortaleza porque él sabía que Dios no apaga el pábilo que humea. Porque Dios no va a quebrar la caña cascada. O como dijo David, ¿verdad? Vuélveme, devuélveme el gozo de mi salvación. Pero ¿cuántos vivimos día con día sin empezar ni siquiera entender que la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Por eso le digo, a mí me quiebra esa alabanza, que te júbilo, pero en un momento me dio libertad. Pero es que yo lo creo, hermano, que Él me ha dado vida eterna. ¿Usted cree que Sansón no le estaba clamando a un Dios poderoso si le acababa de decir, Padre eterno, mío, fortaléceme? Porque lo que le iba a pedir no era fácil. Y le dice, te ruego. Yo sé que harás algo conmigo en el futuro, pero hoy te lo estoy pidiendo hoy. Hoy te lo pido, Señor, le estaba diciendo Sansón. Te ruego. Sé que vas a hacer misericordia conmigo, porque ya me arrepentí, ya lo entendí. Pero hoy te ruego, esta vez, oh Dios, eres poderoso, yo sé que tú me puedes escuchar. Y le dice, solamente esta vez, oh Dios, solo una oportunidad necesito para hacer lo que tú habías predestinado en mí. Mire, son los últimos momentos de la vida de Sansón. Quiero vengar, porque él dice, y una vez tome venganza, quiero ser el vengador, quiero ser el castigador para lo que tú me levantaste. Aquí dice por mis dos ojos,
Pero no eran los ojos. Hermano, ¿has perdido la visión? Es que la figura de los ojos es la visión que la perdiste. Si tú todavía eres frío, cuidado. Sansón llegó hasta ahí por frialdad, por menosprecio de las cosas que Dios le decía. Para que una vez más pueda cumplir para lo que fui escogido. El Señor lo había escogido desde antes de nacer para ser vengador de su pueblo a través de vencer a los filisteos. Cuando habla de ojos, habla de vigilancia, habla de vista. Si nuestra vista se extravía, nosotros perdemos el rumbo. Él lo perdió. Fue tan fácil que fue descendiendo y no sintió. Él jugó a creer que Dios estaba con él y dice que la Biblia dice que ya se había apartado de él. Y él ni siquiera se había dado cuenta. ¿Cuántos estamos en la iglesia? Servimos, predicamos y quizás el Señor ya se apartó de nosotros. Dice en el versículo 29, asió luego Sansón las 2 columnas. Fíjese que yo busqué y dice que las dobló. Imagínense, las agarró, las mueve. Esa es la traducción que da el hebreo. Las movió de la columna y dice que eran rectas, firmes. Era la base de esa casa. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué fue movida la plataforma de esa casa? Porque la oración había sido con un clamor, con algo genuino. Y le dice Sansón las 2 columnas de en medio sobre la que descansaba la casa y echó. Él depositó su fuerza. Pero, mire, la fuerza que Sansón volvió a tener no hubiera tenido efecto sin un corazón arrepentido. ¿A dónde estamos, hermano? Porque la reflexión en la vida de Sansón es para que nosotros reflexionemos. ¿Dónde estamos? Mire lo que dice el versículo 30. Y dijo Sansón, ¿sabe que para mí esto es nuevo? Que Sansón significa luz del sol. Yo le decía al pastor ahora, mira, sácame de duda, ¿está correcto lo que estoy leyendo aquí? Sí, me dice, así es. Nosotros vamos a hacer luz de ese sol de justicia. Él iba a ejercitar justicia, ¿o no? Iba a emitir juicio. Luz del sol. Se agarró, las movió, las hizo andar, las echó, publicó, declaró, muera yo con los filisteos. Señor, voluntariamente quiero ser un cadáver, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Tendríamos nosotros el valor de decirle eso al Señor? ¿Verdad que es difícil? Porque no estoy hablando, ay sí, que muere el hombre interior. No. Aquí estaba muriendo él físicamente. La misericordia de Dios para nosotros es que nos está dando la oportunidad que muere el viejo hombre para no llegar hasta ahí. Momentos angustiosos, pero decididos. Y entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes, dice, ¿va? Y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir Sansón fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. A pesar del pasado de Sansón, Dios lo escuchó, hermano.
A pesar de su pecado, Dios contestó su oración, destruyó el templo pagano y aquellos que le adoraban. Es que Dios todavía lo amaba. Y Dios nos ama. Por eso nos exhorta. Y Dios nos ama. Por eso nos advierte. Y Dios nos ama. Para que tú puedas poner tu barba en remojo. ¿Cuál es el gigante que te tiene atado? ¿Cuál es el que te hace sucumbir? ¿Cuál es con el que estás peleando? Mira, Sansón se dejó llevar por el gigante y murió. Amén. Padre, qué bueno eres. Tú siempre estuviste dispuesto a escuchar la oración y la confesión de arrepentimiento que Sansón hizo, utilizando los últimos momentos de su vida. Hermano, los efectos del pecado te pueden llevar a terminar con tu vida. Hermano, no permitas que los sentimientos de culpabilidad a causa del pecado te aparten del único medio de restauración, que es tu Dios. No importa cuánto tiempo hayamos o hayas estado alejado del Señor, o cuántas veces te haya derrotado en estos días. Dios está listo para escucharte. Dios está listo para oír tu restauración y verla. Dios está listo para tener una comunión nueva contigo. No hay soluciones sin pagar un precio. Pero Dios dice todas las situaciones tienen salvación si estás dispuesto a volverte a mí. Si Dios estuvo dispuesto, hermano, a trabajar en la vida de Sansón hasta el último aliento de su vida, sin duda puede hacer algo valioso en la tuya y en la mía. ¿Qué te ha querido derrotar? ¿Qué te ha querido hacer sucumbir? ¿Qué te ha llevado al momento de sentirte que no puedes? Solamente el Señor lo puede hacer. No tardes. No tardes. Hoy el Señor te ha hablado. ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Cuando estás solo, hermano, hermana, ¿qué inunda tu mente? En Sansón había mucho orgullo, creyendo que era escogido de Dios, y Dios se apartó de él. ¿Qué te aparta de tu Señor, hermano? Hermana, ¿qué te aparta de tu Señor? Este es el día. Si has sido confrontado, este es tu día. Vuélvete a Él, porque Él tiene cuidado de los suyos. Eres bueno, Señor. Padre, ministra el corazón de tus hijos a esta hora. Ahí donde están postrados, ahí donde estás, que el Señor puedas tú sentir el toque de Dios en tu vida, hermano. Que el Señor pueda llegar a tu necesidad, hermana. Para Él no hay nada imposible. Solo vuélvete a Él, porque Él te ama. Lo acabamos de ver. Amaba tanto a Sansón que solo esperaba escuchar su voz.
su clamor, su grito. ¿Te has preguntado por qué las cosas en tu vida no caminan? No seas esclavo, sé libre. Aprende en esta noche cómo pelear esa batalla de la mente y que nada te domine. Padre, gracias. Porque todo lo que hay